¿Estás realmente claro en cómo funciona la elección de Dios en tu salvación? Yo pasé de una posición a otra, no porque alguien me enseñó, yo pasé de una posición a otra años atrás, porque la Biblia me lo reveló. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. En este video estaré demostrando por qué la elección incondicional de incrédulos para vida eterna calvinista no se sostiene a la luz de las Escrituras. Específicamente estaremos abordando Hechos 13:48. Quiero recordarles que los calvinistas usan Hechos 13:48 para enseñar que los gentiles incrédulos depravados total estaban ordenados para vida eterna, y que los gentiles incrédulos depravados total creyeron en la palabra de Dios porque estaban ordenados para vida eterna. Pues estaremos sometiendo la interpretación calvinista a la palabra de Dios y estaremos viendo si la interpretación calvinista se sostiene o se cae a la luz de la santa palabra de Dios. Para que ustedes puedan saber si los calvinistas interpretan correctamente Hechos 13:48, es de vital importancia que ustedes entiendan qué es lo que un calvinista interpreta o entiende acerca de Hechos 13:48. Y es que es muy importante que entiendas que los calvinistas creen que las personas que están ordenadas para vida eterna y creen son incrédulos, aborrecedores de Dios, depravados total. Así es de que les pido un poco de paciencia y descubramos si Hechos 13:48 sostiene la interpretación calvinista de Hechos 13:48. ¿Por qué la interpretación calvinista de Hechos 13:48 no se sostiene a la luz de la palabra de Dios? Porque los gentiles que están creyendo en Jesús son gentiles que ya creen en Dios, son gentiles que ya creen en la palabra de Dios, en los profetas. Y Lucas los identifica como gentiles temerosos de Dios, que están en Shabbat escuchando a los profetas. Estas son las personas que Lucas dice que fueron ordenadas para vida eterna. Gentiles temerosos de Dios, que por supuesto creen en los profetas, creen en Dios, porque primero se debe de creer en Dios para ser temeroso de Dios. Pero gentiles temerosos de Dios no es compatible con depravación total calvinista. A la usanza calvinista, una persona depravada total no puede ser temerosa de Dios, ni tampoco puede una persona temerosa de Dios estar depravado total calvinísticamente. Ahora bien, la elección o predestinación incondicional calvinista enseña que gentiles incrédulos, gentiles totalmente depravados, que no creen en Dios, que no creen en los profetas, son quienes Dios ordenó para vida eterna. Sin embargo, Lucas llama a estos gentiles temerosos de Dios, lo que también les convierte en creyentes en Dios Padre. Por lo tanto, si quienes creyeron porque estaban ordenados para vida eterna fueron personas temerosas de Dios, como dice Lucas, eso contradice y refuta la elección incondicional para vida eterna de incrédulos totalmente depravados, como enseña el calvinismo. Recuerda que los calvinistas creen y enseñan que una persona temerosa de Dios no puede estar ordenada para vida eterna, que únicamente las personas incrédulas totalmente depravadas son quienes están ordenadas para vida eterna. Para que el calvinismo se mantenga de pie en la interpretación de la elección incondicional de incrédulos totalmente depravados para vida eterna, los calvinistas deben probar bíblicamente que los gentiles de Hechos 13:48 son incrédulos totalmente depravados que no creen en Dios y que ahora por primera vez están creyendo en la palabra de Dios. Si los calvinistas fracasan en demostrar tal cosa, la elección incondicional no existe en Hechos 13:48. Los provisionistas podemos demostrar por la palabra de Dios que aquellos gentiles que estaban ordenados para vida eterna eran gentiles temerosos de Dios, lo cual refuta la interpretación calvinista, y los calvinistas tendrán que admitir que quienes estaban ordenados para vida eterna eran personas que temían a Dios,
Pero eso nuevamente refuta la interpretación calvinista y los calvinistas tendrán que admitir que quienes estaban ordenados para vida eterna eran personas que temían a Dios, lo cual nuevamente es una refutación a la elección o predestinación incondicional para vida eterna de incrédulos totalmente depravados, aborrecedores de Dios, del calvinismo. Además, podemos también referirnos a Cornelio. Cornelio, un gentil temeroso de Dios que oraba a Dios, y Dios escuchó la oración de Cornelio. Podemos decir que Cornelio estaba ordenado para vida eterna, pero no podemos decir que Cornelio era un incrédulo depravado total ordenado para vida eterna a la usanza calvinista. Podemos también hacer mención del etíope eunuco que regresaba en su carro de adorar en Jerusalén. Dios mismo envía un ángel, el cual envió a Felipe para revelarle el evangelio. Podemos decir que el etíope eunuco también estaba ordenado para vida eterna, pero no podemos decir que el etíope eunuco era un incrédulo depravado total ordenado para vida eterna a la usanza calvinista. Nuevamente, eso refuta contundentemente la predestinación incondicional para vida eterna de los incrédulos depravados total del calvinismo. Por otro lado, Hechos 13:48 no debe convertirse en la regla general de cómo las personas se convierten a Cristo, como lo hacen los calvinistas. Los maestros calvinistas enseñan que es una regla general y atemporal que así como los gentiles temerosos de Dios de Hechos 13:48 creyeron porque estaban ordenados para vida eterna, así del mismo modo hoy día todas las personas que creen en Jesús para salvación estaban también ordenadas por Dios para vida eterna. Pero de esta manera, los maestros calvinistas también tendrán que concluir y hacer regla general y atemporal que todas las personas de hoy día que están ordenadas para vida eterna son personas temerosas de Dios, lo que llevaría a la interpretación calvinista a varios problemas. Número uno, que contradice la elección incondicional, como ya lo hemos señalado. Número dos, es que, por ejemplo, si los misioneros predicaran por primera vez el evangelio a una tribu en las Amazonas, los misioneros, igual que Pablo y Bernabé, tendrían que encontrar en esa tribu hombres creyentes en Dios y temerosos de Dios, ordenados para vida eterna, igual que los hombres de Hechos 13:48, los cuales creerían en el evangelio de la misma manera que los hombres de Hechos 13:48. Esa sería la lógica si seguimos la interpretación calvinista y si los calvinistas quieren ser consistentes con el texto bíblico. Pero eso hace a los calvinistas inconsistentes con lo que ellos creen y también una interpretación incorrecta del texto bíblico. Nuevamente, Hechos 13:48 no debería convertirse en la regla general de cómo las personas se convierten a Dios, como lo hacen los calvinistas, porque en el contexto de Hechos 13:48, el evangelio se predica por primera vez al mundo, a las naciones o a los gentiles. En el contexto de Hechos 13:48, hay gentiles que temían a Dios por medio de la ley y los profetas, pero que nunca habían escuchado el evangelio porque el evangelio oficialmente no había llegado a las naciones, a los gentiles. Por esta razón, cuando los calvinistas hacen de Hechos 13:48 una regla general sobre cómo las personas se convierten a Dios y que todas las personas están ordenadas para vida eterna, es una completa descontextualización del texto de Hechos 13:48 y una malísima aplicación de Hechos 13:48 a las personas de hoy día, o de cómo las personas se convierten a Cristo hoy día, o de una aplicación general y atemporal
de Hechos 13:48 a las personas de hoy día. Ahora estaremos leyendo Hechos 13:48 en su contexto y estaremos demostrando que la elección incondicional calvinista de incrédulos, aborrecedores de Dios, depravados total, para vida eterna, no se encuentra en el texto bíblico. Estaré leyendo únicamente porciones de este capítulo. Ustedes pueden leerlo todo si gustan con más tiempo. Entonces, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose y hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Acá Pablo se está refiriendo a dos, diremos, tipos de persona: a los varones israelitas y los que temen a Dios. Estos son gentiles temerosos de Dios. Oíd. Y vamos a continuar en el 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Acá nuevamente Pablo en la sinagoga se está refiriendo a los hijos del linaje de Abraham y los que de entre ellos temen a Dios. Estos son gentiles temerosos de Dios o prosélitos. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Continuamos. Vamos acá y vamos a ver acá. En el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles están rogándole a Pablo y a Bernabé que continúen hablándoles de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? En el contexto están hablando de la palabra de Dios. En el contexto, Lucas dice que la palabra de Dios es el evangelio. Y estos gentiles piadosos y temerosos de Dios, estos gentiles temerosos de Dios, están pidiéndole a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo continúen hablándoles de estas cosas, es decir, del evangelio, de la palabra de Dios. Los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Bernabé y a Pablo. Estos prosélitos piadosos nuevamente son gentiles temerosos de Dios. Continuamos siguiendo. Entonces acá, en el 48, 13:48, los gentiles, leemos acá antes para que podamos entender el contexto. El 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, esto es a los judíos, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo acá le está diciendo a los judíos que a ellos era necesario primeramente hablarles la palabra de Dios, pero ellos la desecharon y ellos no se juzgaban dignos de la vida eterna. Dios no les está desechando, sino ellos están desechando la palabra de Dios y ellos son quienes se están juzgando a ellos mismos indignos de la vida eterna, según Pablo. Pero no es Dios quien les está desechando. Luego en el 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, estos gentiles que estaban ordenados para vida eterna son estos gentiles piadosos y temerosos de Dios que oyeron la palabra de Dios, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Ellos son quienes estaban ordenados para vida eterna.
Es decir, eran gentiles que ya creían en la palabra de Dios, pero por supuesto no habían escuchado el evangelio porque el evangelio aún no había llegado a las naciones. Entonces, como pueden ver, como podemos comprobar, la elección incondicional o la predestinación incondicional calvinista de incrédulos, aborrecedores de Dios, depravados total, ordenados para vida eterna, no podemos encontrarla en el texto bíblico de Hechos 13:48. Por lo tanto, continuamos afirmando que cualquier persona puede creer en Cristo Jesús y ser salvo. En este contexto, estos gentiles que están ordenados para vida eterna son gentiles piadosos y temerosos de Dios que alaban y glorificaron la palabra de Dios, que se regocijaron escuchando la palabra de Dios. Ellos son los que estaban ordenados para vida eterna, no incrédulos, depravados total, aborrecedores de Dios, como enseña la elección incondicional calvinista. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. Les interpretaré lo que Sugel Michelén está diciendo. Lo que Sugel Michelén está diciendo es que cuando él era un incrédulo, aborrecedor de Dios, depravado total, él estaba ordenado para vida eterna. Y que así todas las personas incrédulas, depravadas total, aborrecedores de Dios, están ordenadas para vida eterna, es decir, las personas que serán salvas. Por supuesto que si le pedimos a Sugel Michelén que nos dé citas bíblicas donde los incrédulos, aborrecedores de Dios, depravados total, están ordenados para vida eterna, será incapaz de hacerlo porque no existe semejante doctrina en las páginas de la Escritura. Muy bien, hermanos, de este tema hay demasiado que hablar, pero me parece que en cuanto a este video vamos a llegar hasta acá. Si el Señor lo permite, continuaremos en otros videos hablando. Como he dicho, hay demasiado de qué hablar en cuanto a este tema. También quiero decir que tengo algunos hermanos y amigos calvinistas con quienes yo dialogo, a quienes amo y respeto. Por supuesto, estamos en desacuerdo en cuanto a este tema. Ellos creen que yo estoy mal y yo creo que ellos están mal en la interpretación, pero sean ustedes los propios jueces quienes determinan cuál interpretación se apega más a la Escritura, a la palabra de Dios. Quiero decir también que a la usanza calvinista yo no quisiera hacer estos videos y estar en controversia con los calvinistas, pero si el calvinismo es verdad, antes de la fundación del mundo, Dios decretó que yo hiciese estos videos y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Únicamente estoy obedeciendo a la soberana voluntad de Dios y no puedo resistirla. Si el calvinismo es verdad, por supuesto, ¿no? Entonces, hermanos, les pido por favor que dejen sus comentarios qué les ha parecido este video y también que compartan este video. Nuevamente, yo quiero ser calvinista, pero Dios no quiere que sea calvinista. Yo quiero abrazar las doctrinas de la gracia, pero Dios no quiere y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Estoy bajo la soberana voluntad de Dios. Si algún calvinista se quiere poner bravo, vamos a decir así, bravo con mi persona, recuerde que no soy yo, es Dios quien me tiene acá y reclámenle al Señor, a la usanza calvinista. Muy bien, saludos a todos hermanos y Dios les bendiga.